vamos allá a Filipenses 4, versículos 10 a 13. Apóstol Pablo hablando desde la prisión, encarcelado, a una iglesia en Filipos que ha tenido cuidado con él y con sus necesidades. Entonces, leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es alimento para nuestros corazones. Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque el contentamiento es una posibilidad para pobres pecadores. Gracias Señor porque esos recursos no están en nosotros, están en ti. Se nos fueron dados por gracia. Que en esta mañana nosotros podamos salir conscientes de que tenemos todo en Cristo. Que el contentamiento es una posibilidad para aquellos que están en Cristo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, ya les dije, Pablo se encuentra en la prisión. Una prisión romana no es cualquier prisión. Un calabozo oscuro, un calabozo húmedo en el que proliferaban bastantes enfermedades y la salud del reo era bastante precaria. No solamente eso, Pablo estaba bajo una custodia que se llamaba la custodia o la guardia pretoriana. Consistía en que el reo quedaba encadenado 24 horas a un soldado romano sin posibilidad de independencia, de moverse, de hacer sus cosas por su cuenta. Siempre estaba amarrado, encadenado a un soldado. 3 turnos de 8 horas cada uno. Sin embargo, fíjense cómo es que el apóstol Pablo, y no apenas en este versículo, toda la epístola de los Filipenses está permeada por este sentimiento, gozo en el Señor. Es aquí en Filipenses donde encontramos esa exhortación a que alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Y podemos ver más de una vez esta exhortación a la alegría. Y el mismo Pablo es alguien que está experimentando el gozo en el Señor aún en medio de las tribulaciones. Y ese es el tono de toda la carta, ¿no? Y aquí hay razón, o la razón, la causa de esta alegría es la gratitud por el esfuerzo que han hecho los filipenses para cubrir algunas necesidades de Pablo que está en prisión. Entonces, grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Entonces, ya al final de la carta, Pablo les deja saber la gratitud con la que ha recibido esta ofrenda que ha sido enviada por mano de Epafrodito a Pablo que está en prisión. Y con esa declaración de gratitud, él les desliza una enseñanza, y es que él ha aprendido a vivir en contentamiento cualquiera sea su situación, aún en medio de una prisión, aún con verdaderos problemas a su alrededor. No era apenas la situación de Pablo la que estaba crítica y difícil. La iglesia estaba sufriendo ataques internos, falsos maestros estaban levantando y estaba sufriendo ataques externos. Roma estaba dispuesta a acabar y a perseguir cristianos, y aún así me gozo en el Señor. Mi gozo está en el Señor. Entonces Pablo está diciendo, no son las circunstancias las que definen mi contentamiento. No debo a ellas mi alegría. No soy rehén de lo que sucede o deja de suceder. He encontrado contentamiento y gozo en el Señor. Entonces vamos a ver lo que significa el contentamiento. El contentamiento se puede aprender. ¿Y cuál es la fuente de nuestro contentamiento? Entonces fíjense ahí, versículos 10 y 11. Grande ha sido mi gozo en el Señor,
de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¿Qué es el contentamiento? ¿Y qué es específicamente el contentamiento cristiano? Y con el contexto ya tenemos algunas señales de lo que significa. Y es la capacidad de alegrarse y de tener contentamiento a pesar de las situaciones adversas. A pesar de que su situación es difícil, el apóstol puede decir, he aprendido a vivir en contentamiento cualquiera sea mi situación. Entonces, contentamiento es la capacidad de alegrarse independientemente de las circunstancias. Tremendo. O sea, ¿quién no quiere una capacidad de esta naturaleza? Contentamiento, aunque las cosas a mi alrededor estén difíciles, críticas y adversas. Yo quiero esa capacidad de contentamiento. Gozo en medio de situaciones que parecen una prisión, que me sofocan y me están quitando la paz y la alegría. Yo quiero tener esa capacidad. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Es todo lo contrario. Nuestro contentamiento depende de nuestras circunstancias. Nos alegramos por las cosas buenas que nos sucedan, sean bienes, relaciones, bendiciones, regalos o experiencias. Son esas cosas las que finalmente constituyen nuestra alegría, y eso a su vez significa que la tristeza llega cuando esas circunstancias favorables se acaban o faltan, ya no están más presentes. Alguien lo ilustró de la siguiente manera, un teólogo que tiene un librito donde hace un comentario de Filipenses que se llama Sé alegre, Warren Wiersbe. Y él dice que el contento, en vez de ser un termómetro, es un termostato. El termómetro marca la temperatura del ambiente. Está haciendo calor, él marca calor. Está haciendo frío, él marca frío. Si las cosas van bien, yo estoy alegre. Si las cosas van mal, yo estoy triste. Y es la función de un termómetro. Pero él decía, el contento es un termostato. Él regula la temperatura del ambiente. Está frío, yo pongo la temperatura ideal y adecuada. Ya vamos a ver cómo es que funciona eso, pero creo que es una buena ilustración para entender cuál es la naturaleza y el funcionamiento del contentamiento. Espero que esté quedando claro que contentamiento cristiano es la capacidad de alegrarse independientemente de las circunstancias. No es un termómetro, es un termostato. ¿Ok? Entonces el contentamiento también tiene que ver con algo más, y es la capacidad de estar satisfecho. Entonces comienza a pensar en la alegría, que estamos aquí hablando de contentamiento como satisfacción. Satisfacción en cualquier situación por causa de una conciencia profunda de que se tiene lo que es esencial, lo que es suficiente, lo que es necesario y vital. Voy a repetir esto. El contentamiento es la capacidad de estar satisfecho en cualquier situación. ¿Por qué? Porque se tiene una conciencia profunda de que se tiene lo que es esencial, lo que es suficiente, lo que es vital. Y de hecho, la palabra contentamiento usada por Pablo aquí tiene que ver con suficiencia. Alguien contento, alguien satisfecho reconoce que tiene lo que es esencial. Una persona que ha aprendido el contentamiento tiene una profunda conciencia de lo que es esencial y se contenta con eso. No, su corazón no quiere algo más, está satisfecho. Es como un niño recién amamantado. Y fíjense que un salmo captura muy bien esa sensación de contentamiento y satisfacción. Salmo 131. Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas ni hazañas que excedan a mis fuerzas. Me porto con mesura y en sosiego, como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Eso es contentamiento. Fíjense, sin la conciencia de lo que es esencial, vamos a vivir insatisfechos, descontentos, deseando todo sin poder conseguirlo. Y aunque lo consigamos, confirmaremos
que no es eso lo que satisface nuestros corazones, viviremos descontentos. Entonces el contentamiento descansa sobre una profunda conciencia de lo que es esencial, vital. Es una manera de simplificar la vida y anhelar y desear y confirmar que se tiene lo esencial. Permítame ilustrarlo si esto no ha quedado todavía muy claro, para que veamos cómo nosotros se nos da el descontentamiento tan fácil por esa falta de conciencia de lo esencial. Recientemente, un hombre chileno fue rescatado en la zona de guerra de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando llegó a Madrid, después de que hicieron toda una aventura en un vuelo humanitario, este hombre salió a quejarse de que el vuelo era incómodo y de que no tenían habitaciones de hotel. Este hombre estaba perdiendo de vista lo que era esencial, que era ser rescatado de una guerra. Y esto produjo una serie de descargos. Por ejemplo, cuando el ego, la ingratitud, la falta de empatía y la ausencia del sentido de la realidad hablan juntos. Gente quejándose de las condiciones de un vuelo humanitario. Este hombre que viajó en vuelo humanitario dispuesto por el gobierno para sacarlo de zona de guerra en Israel representa en toda su plenitud el dicho, el pago de Chile. Se queja del incómodo del viaje y demás porque no lo tenían o el hotel a su disposición. ¿Qué siente después de que lograron rescatarlo de un territorio en guerra? Las sábanas del hotel tenían 300 hilos y yo pedí 400. El tipo había perdido lo esencial. Y la insatisfacción, el descontentamiento se cuela en nuestros corazones cuando perdemos de vista lo que es esencial. Queremos más y más y más. Nos incomoda un descargo así, ¿verdad? Escuchamos a este tipo quejándose de un vuelo humanitario y nosotros le caemos encima. Pero nosotros no somos tan diferentes de este hombre. Este es un retrato extremo de cómo vivimos la vida normalmente. En descontentamiento, en insatisfacción porque nuestra vida no es lo que deseamos, porque no tenemos una mejor condición, porque consideramos que nuestro cónyuge no es lo que debería ser, porque nuestros hijos hacen mucho ruido y no se portan como quisiéramos, porque el auto está viejo o porque la casa está pequeña. Todo el rato estamos perdiendo de vista lo esencial y queremos algo más. Y no son cosas malas. Todo lo contrario, son cosas buenas, pero son deseos que cobran tal fuerza en nuestros corazones que nos van dejando entristecidos por no tenerlos. Nos van dejando amargados e insatisfechos porque hemos creído que teniendo eso seremos felices y dejamos de percibir hoy lo que es verdaderamente esencial. Yo quiero leerles 1 Timoteo 6, fue la última lectura que hicimos. Voy a ir unos versículos anteriores. También algo que Pablo nos cuenta, y aquí habla del contentamiento, fíjense. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Esencial. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Aquí hay algo muy importante que nos va a ayudar a entender todavía más el contentamiento. Pablo contrasta el contentamiento con algo que no es tristeza o descontentamiento. ¿Con qué lo hace? Ganancia. El insatisfecho quiere más. Y este puede ser el trazo más fuerte del descontentamiento. Querer más, desear más, nada es suficiente. Y esa insatisfacción explica mucho de nuestro pecado, si no es que todo nuestro pecado, porque eso es lo que viene a continuación de alguien que está insatisfecho. Codicias necias y nocivas. Hombres en destrucción y perdición. Extravío de la fe. Experiencia de muchos más dolores. Fíjense, el alivio y la alegría que los insatisfechos buscan en las cosas
y las circunstancias que persiguen terminan arrojándolos en dolor, destrucción y perdición. El descontentamiento explica nuestro pecado, tal vez todo nuestro pecado. La infidelidad, ¿cómo comienza? Con el descontentamiento. La destrucción de la familia comienza con el descontentamiento. ¿Quieres trabajar más porque quieres más? Y entonces comienzas a dejar a tu familia a un lado. La murmuración, la queja y la división de las iglesias comienza ¿cómo? Con descontentamiento. Deudas insostenibles, malas decisiones comienzan con descontentamiento. Y después, cuando ya hemos metido la pata y ya hemos transcurrido ese camino de destrucción y perdición y hemos tomado malas decisiones, muchos de nosotros hemos dicho, éramos felices y no sabíamos. ¿Sí lo han escuchado? Y muchas veces lo hacemos en referencia a cosas del pasado en la que había más sencillez, en la que faltaban algunas cosas, pero teníamos lo esencial. Estamos tiempos después lamentando lo que hemos perdido por descontentamiento. Y algunos pueden decir, esto es un mensaje conformista. Pastor no quiere que uno progrese en la vida y aspire a una mejor situación. Y no se trata de eso. Si tienes la oportunidad de mejorar tu situación, hazlo. Siempre debemos progresar en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces no se trata de ser conformista, de no querer aspirar a una mejor situación. Pero se trata de entender que la solución para tu descontentamiento hoy no es esa mejor situación. Es la conciencia y la pose de lo que es verdaderamente esencial. Fíjense, Pablo no está ilusionado con que salir de la cárcel finalmente lo hará feliz. En la prisión, él ya puede experimentar gozo en el Señor porque tiene lo esencial, lo suficiente, lo vital. Él puede alegrarse por recibir el cuidado humilde de la iglesia de Filipos. Él puede alegrarse porque la obra del evangelio está progresando en la prisión. Puede alegrarse porque tiene conciencia de lo que es esencial y vital. Y lo tiene lo que necesita, puede reconocerlo y entonces puede alegrarse. Pablo no es un rehén de sus circunstancias. No debe a ellas su alegría. No es definido por ellas. Es independiente de ellas. Ahora, hay algo esperanzador en este texto. Y es esa palabra, he aprendido. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué es esperanzador? Porque el contentamiento se aprende. Es algo que tú puedes aprender. No es algo con lo que una persona nace y si yo no nací con eso, seré un insatisfecho crónico. Es algo que se aprende. Podemos aprender a contentarnos. Y ese aprendizaje implica proceso. Y el proceso implica tiempo. La vida cristiana es aprender a vivir la verdadera satisfacción en un proceso de tiempo. Muchas personas quieren vivir de manera inmediata todas las dimensiones de la vida cristiana. Quieren llegar a la madurez y al carácter transformados rápidamente, pero aquí vemos a Pablo diciendo, he aprendido. Y eso significa que no siempre el apóstol tuvo esa capacidad de contentarse en cualquier circunstancia. Fue algo que aprendió por medio de la experiencia y principalmente por medio del sufrimiento. El salón de clases del contentamiento es la propia vida. No es algo que aprendes en un curso de membresía, en un curso de discipulado, leyendo uno que otro libro. Se aprende por medio de vivir en este mundo y confirmar cada vez que vas perdiendo cosas que solo queda Jesucristo. Y aprendes el contentamiento. Mucho de nuestro dolor y sufrimiento es usado por Dios para llevarnos a encontrar lo que es esencial en Él. Mucho de nuestro dolor y sufrimiento nos ha llevado a descansar y confiar en lo único que nos queda después de que somos asaltados por el sufrimiento, Cristo. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos hasta que experimentamos ciertas pérdidas y dolores.
Fue así que muchos de nosotros llegamos a la fe. Muchos de nosotros estamos aquí porque fuimos empujados por Dios a través de circunstancias difíciles a buscar refugio en el único que nos puede dar refugio, en Cristo. Si estás aquí y el dolor y el sufrimiento te han empujado a este punto, yo te invito a que consideres a Cristo como aquel y como el único que tiene vida y vida en abundancia para ti. Tiene alivio para tu sufrimiento. Tiene contentamiento para tu descontentamiento. Fíjense, si ese hombre rescatado de la guerra hubiera llenado su corazón con gratitud por el rescate, habría silenciado la incomodidad de un vuelo humanitario. Estaría contento porque lo verdaderamente esencial estaba sucediendo con él, estaba siendo rescatado de la guerra. Muchas veces el sufrimiento nos hace amar más lo que es esencial. Yo me quedé 3 semanas fuera de casa, extrañando a mi esposa y a mis hijas profundamente, y cuando llegué a casa, las amaba más. Lo esencial. Ellas me necesitan ahí. Yo las necesito a ellas. Y no puedo cambiar lo que es esencial por un poco de progreso en este mundo. Entonces, en cada circunstancia, mis hermanos, tenemos la oportunidad de detenernos a pensar en lo verdaderamente esencial. Reconocer lo que Dios está haciendo, cómo está usando las situaciones difíciles para hacernos más dependientes de Él. Nos está haciendo más parecidos con Jesús. Podemos reflexionar cómo Él nos está rescatando de la destrucción y nos está llevando a la verdadera plenitud, y así poder aliviar la tristeza con la realidad de que estamos en las manos del Padre justo, bueno y fiel. Puedes aprender a alegrarte porque lo verdaderamente esencial está sucediendo contigo. Estás siendo rescatado por el Padre justo, bueno y fiel. En este mundo en el que experimentamos dolor y sufrimiento, estás siendo rescatado. Estás siendo llevado a plenitud. Jonathan Edwards, hablando sobre la felicidad cristiana, decía que podemos alegrarnos y contentarnos en medio de las adversidades porque las cosas malas resultarán en algo bueno, porque las cosas esenciales jamás nos serán quitadas: adopción de hijos, justificación, glorificación, santificación, y porque las mejores cosas están por venir. Por eso podemos alegrarnos. Entonces yo te invito a que aprendas o determines contentarte en el Señor, parar, detenerte, darle al corazón no más y más y más de cualquier otra cosa, darle más y más de Cristo. Solo Él puede aliviar tu contentamiento, tu descontentamiento. Y finalmente, ¿cuál es la fuente del contentamiento? Dijimos que el contentamiento es la capacidad de estar satisfecho en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque se tiene profunda conciencia de lo que es esencial y vital. Y dijimos que es un proceso de aprendizaje que toma tiempo. Ahora, ¿cuál es la fuente de ese contentamiento? Y la palabra que Pablo usa aquí para contentamiento, ya les dije que hace referencia a suficiencia, pero no es bien así que la podríamos traducir, es autosuficiencia. Es una persona que está autoabastecida con lo esencial. Es una persona que depende de sí misma, entonces tiene sus recursos en sí misma, es independiente de las circunstancias y no le debe su alegría a los demás. Autosuficiencia. Pero ¿será que es a esto a lo que se refiere Pablo? Autosuficiencia. Independizarnos de las circunstancias y de las personas para depender de nosotros mismos. Yo creo que él está saboteando la propia filosofía griega, porque él usa una palabra que en la cultura griega significaba autosuficiencia. Y no se trata de autosuficiencia, él está saboteando, como ya les dije. Porque quedar abandonados a nuestra propia fuerza, determinación y recursos jamás termina bien. Entonces no es a eso a lo que Pablo se refiere. Inclusive la Biblia habla de nuestro interior y lo hace en términos muy negativos. No se puede confiar en nuestros corazones pecadores,
irremediablemente insatisfechos y profundamente inestables. Ellos no nos pueden dar el contentamiento que precisamos. Muy diferente de lo que nuestra cultura nos propone. ¿Qué es lo que nos propone? Cree en ti mismo. Saca el campeón que hay en ti. Eres el arquitecto de tu propio destino. Hoy puede ser un gran día. Solo depende de ti. Tú eliges ser feliz. Esa es nuestra cultura. Y es una suerte de no estés triste, no estés insatisfecho, no estés descontento. Eso no le ha resuelto la vida a absolutamente nadie. No sirve para nada esas palabras. Necesitamos un recurso que provenga de afuera porque nuestro interior está quebrado. No sirve para darnos contentamiento. Y entonces el apóstol Pablo nos va a llevar a lo que él ha identificado como lo verdaderamente esencial y fundamental para la vida. Versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque puede ser que llegues al punto de perder lo que es esencial. Esposo, esposa, hijos, vestido, alimento. Pero siempre quedará Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una declaración para iniciar una dieta, para comenzar un nuevo emprendimiento, para comenzar a ir al gimnasio, para ir atrás de lo que quiero y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración en la que reconocemos que lo verdaderamente esencial es nuestro y nos sustenta. Cristo. Ese todo lo puedo no es energía para ejecutar planes y proyectos, es confianza y dependencia de Cristo para vivir en contentamiento, cualquiera sea tu situación. No puede haber contentamiento sin estar fortalecidos de Cristo. La Biblia jamás trabaja con nuestro potencial interno. La Biblia siempre nos llama al contentamiento y al esfuerzo por la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien opera en nosotros. Entonces ese contentamiento tiene que venir de Él. Lo esencial en última instancia es Cristo. Entonces, aprender a vivir en contentamiento es la determinación, la resolución de exprimir todo lo que ya tienes por pura gracia en Cristo. Es tomar sus recursos inagotables para la vida, fijar tus ojos en Él y reconocer que toda suficiencia, todo amor y toda provisión provienen de Él. Que en Cristo se nos dio lo más esencial, una vida con el Padre. Y que esa dádiva preciosa, invaluable, está probada en su muerte. Allí se nos dio vida en abundancia. Allí en la cruz se encuentra el hecho objetivo de que Cristo nos fortalece. Allí en la cruz acabó la guerra entre Dios y el hombre y ahora podemos tener nuestro corazón tomado y llenado por el amor perfecto de nuestro Creador. Fuimos creados para Dios y en Jesús se nos da Dios, lo más vital y esencial que necesitamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el reconocimiento de que en este mundo que está sujeto a vanidad, sufrimiento y dolor, no necesitamos más ganancia. Necesitamos más de Dios. No necesitamos aumentar necesariamente nuestros ingresos. Necesitamos más de Dios. Eso nos traerá verdadero contentamiento. Y podemos esperar que Dios, que no escatimó a su único hijo, nos dé juntamente con Él todas las cosas. Él está cuidando de nosotros. Él nos sustentará. Él sustentará para tu casa, para tu familia, para lo que necesitas. Y más adelante Pablo les va a decir a estos hermanos filipenses, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este mundo no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, virtudes y recursos. Somos fortalecidos de Cristo. Cristo es el regalo de Dios para tener vida y vida en abundancia. Él es el recurso esencial, vital y básico que nos fortalece para vivir en contentamiento, cualquiera sea nuestra situación. No hay otro recurso. Los demás recursos fallarán. Tu condición financiera fallará. Tu familia fallará. Tu realización personal o profesional fallarán y solo Cristo quedará. Solo Él nos fortalece.
Entonces yo te invito hoy, hermanos, amigos, les invito a que fijen sus ojos en Cristo, que reconozcan su obra, que reconozcas que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Te invito a que ese contentamiento en Él te permita contentarte en tu situación, en la casa que tienes, en el auto que tienes, en el cónyuge y los hijos que tienes, en la condición que tienes, y que reconozca los esenciales de la vida y que hoy mismo, tú puedas decir, somos felices y sabemos que somos felices. No pienses que algo más va a reparar tu situación de insatisfacción. Es hoy que puedes decir, soy feliz y sé que soy feliz. Somos bienaventurados porque en este mundo que está siendo renovado por Dios y camina una plena restauración, estamos en Cristo. Por así decirlo, estamos en ese vuelo humanitario que aterrizará en el lugar donde todas nuestras tristezas pasarán definitivamente, donde toda lágrima secará y donde toda justicia, paz y alegría reinarán, porque finalmente nos encontraremos con nuestro Redentor. Llegaremos allá, no porque seamos tenaces en ese viaje, sino porque Cristo nos fortalece. Que el Señor nos permita experimentar el contentamiento que proviene de su gracia.